Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas las personas que nos acompañan hoy en este seminario denominado Modelo del Aula Invertida para la Presencialidad Remota. El facilitador de este seminario que nos acompaña es el doctor Sergio Molina Murillo, quien es profesor de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional. Don Sergio también es editor en jefe de la revista de Ciencias Ambientales y la revista Ambientico. Ha tenido experiencias laborales en la Oficina Nacional Forestal, la Universidad de Boston, la Universidad de Minnesota, la Corporación 3M, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y en múltiples redes y organizaciones nacionales e internacionales donde ha participado como investigador, consultor, profesor, presentador, asesor, miembro de juntas directivas, entre otros. Dentro de los múltiples procesos de actualización profesional docente en los que ha participado, fue participante del curso Invirtiendo la clase, un camino hacia la innovación en educación de la Universidad de Flores en Argentina. Y pues ha desarrollado bastante experiencia en este tema del aula invertida. Por eso lo invitamos a acompañarnos hoy en este seminario. Queremos dar además una calurosa bienvenida y un especial saludo a las personas participantes del grupo de tutores que nos acompañan hoy de las diferentes sedes regionales y de nuestra sede central también. Don Sergio, si me pasa la siguiente diapositiva para ver las recomendaciones de la sesión. Para esta sesión les recomendamos que mantengan su micrófono apagado, que mantengan la cámara apagada, que en el chat registren su nombre completo y su unidad académica y todas las consultas que surjan a lo largo de la sesión las coloquen por favor en el chat. Al finalizar la sesión vamos a abrir un espacio en el que leeremos esas preguntas y el facilitador pues las atenderá. La sesión está siendo grabada en estos momentos transmitida por Facebook Live y será posteriormente subida además al canal de YouTube de la Vicerrectoría de Docencia. La agenda que tendremos en esta sesión pues vamos a ver el tema de la motivación, una introducción sobre aulas invertidas, ideas para el diseño de clase y además don Sergio nos compartirá algunas experiencias y herramientas que él usa para apoyar esta metodología. Así que sin más, los dejo en compañía de don Sergio Molina. Bueno, primero que nada, muchas gracias Marianela y la Vicerrectoría de Docencia, todos los compañeros que trabajan ahí. De alguna forma ya somos conocidos, amigos que hemos participado en múltiples de las capacitaciones que nos han facilitado a nosotros los docentes. Ustedes algunos se preguntarán qué hace un docente del área de ciencias ambientales, que mi especialidad es en el área de economía ambiental, hablando de estas cosas. Y yo creo que, bueno, muchos de ustedes igual tendrán algunos expertise en temas pedagógicos, sin embargo, no es nuestra formación. O sea, nosotros nos formamos en muchas cosas de nuestra área de expertise y al final, por la vida, nos tocó dar clases y ahora en estos últimos meses nos tocó, además, de una forma muy distinta, dar clases. Sí, he tenido como decía Marianela, la formación en los últimos años y específicamente el tema de aulas invertidas también lo recibimos y desde ese momento me encantó, aprendí un poquito de qué era y a lo largo ya de casi 5 años lo he estado practicando y más que hablarles en términos de un enfoque pedagógico, más bien yo creo que la idea es compartirles la experiencia, aunque sí quiero hacerlo al principio. Entonces, muchas gracias a la vicerrectoría, a los compañeros y a todos los que están en este momento conectados. Espero que sea de utilidad la presentación. Aquí yo quería por lo menos mostrarles un poco de nuestro rol como docentes. Cuando estamos en el curso siempre nos preguntamos ¿qué es lo que queremos con el curso? Bueno, siempre una de las cosas que yo pienso es que lo que yo quiero es que mis estudiantes quieran aprender más de los temas que yo les estoy dando, que ellos quieran aprender más. Y
al final, ¿eso para qué? Porque tiene un propósito, y ese propósito es porque queremos hacer de este mundo uno mejor, cambiar en las cosas que necesitan cambiar, y hacerlo mejor para todos. Y desde esa contribución que hacemos cada uno como profesionales, hay un gran aporte. A mí me preguntaron una vez que si yo recordaba cuál era mi mejor clase, una clase mi clase memorable. Y vieras cómo me costó, o sea, pensar en cuál de todas, qué era la clase memorable, qué es aquello que yo hasta el día de hoy podía recordar. Y la pregunta que yo les puedo hacer a ustedes para que reflexionen ¿es esa clase memorable, es por un asunto de contenidos? ¿O la clase memorable, si hubiera sido con esos mismos contenidos, con otro profesor, igual hubiera sido tan memorable? Entonces, ahí la idea de poner la del medio, que es como el método, la forma, sin duda es muy importante para que una clase termine siendo memorable en la vida futura de cualquier estudiante o de nosotros profesionales. Pero muy importante, y ahí lo hago de manera de analogía, la pasión que uno como profesor ponga en el tema. Hay veces que, bueno, y ustedes, cada uno de nosotros ha experimentado con este tipo de personas. Son personas que tal vez la forma en cómo lo enseñan no son tan hábiles, la forma en cómo hablan no son tan expertos oradores, o no lo somos. Los contenidos los manejamos o los manejan no tanto como los podría manejar, ¿verdad?, alguien más experto, pero sí tienen mucha pasión por lo que hacen, hay una empatía con los estudiantes, con el ambiente, y entonces esa reflexión inicial quería hacer de que esos elementos hay que realmente conjuntarlos y es parte de ese proceso. Bueno, para hacer una pequeña introducción sobre qué es aula invertida, quisiera primero invitarlos. Ustedes ahí con sus teléfonos celulares pueden hacer un enfoque con la cámara a este código, o pueden entrar a la página que se les muestra ahí a través de, lo más fácil sería que lo hicieran a través del celular. No todos tienen que participar, está bien, los que puedan, sería bueno por lo menos escuchar de ustedes cuál es la primera palabra que se les viene a la mente cuando piensan en aulas invertidas. Yo voy a cerrar esta presentación un momento y pasarme a la página de Menti para que podamos observar en tiempo real las respuestas que ustedes están ya inclusive colocando. Sergio, pero tal vez da un segundo más para que puedan ver Claro que el sí. código. Bueno, vamos a ver. Porque ya hay algunos respondiendo. Vamos a ver. Entonces voy a volverme ahí para que vean el código. Sí, lo más fácil es simplemente con la cámara del celular, de una vez les activa y ahí pasan. Bueno, voy a cambiar acá. Ahí pueden ir ustedes viendo todas las respuestas que se han estado dando. Confusión, estudiantes, para llevar, aprendizaje remoto, papeles invertidos, poder al estudiante, muy bien, cambio de papeles, bueno, al revés, cambio de roles, es un desafío difícil, algunos piensan, autoaprendizaje, muy bien, cambio de roles, hay varias personas que han mencionado eso. Ok. Tecnología, esto es un elemento importante, alguien lo mencionó. Innovación, interesante. Ok. Bueno, muy bien, ahí siguen ustedes poniendo algunas de esas respuestas.
voy a pasarme otra vez a la presentación. Les agradezco mucho a los que participaron. Por lo menos vean la variedad de cosas que esa palabra tiene o ese concepto puede tener en cada uno de nosotros. Y bueno, entonces la idea de esa diversidad de palabras y de ideas, quisiera primero mencionar que esa opción que ustedes vieron, yo creo que ya la han visto y la mayoría ya nos estamos familiarizando con ella, pero como docentes es en Mentimeter, donde uno entra y crea su cuenta. Hay una cuenta gratuita que tiene limitaciones, pero esta que estuvimos usando es esa cuenta. Y ya después, cuando uno se lo proyecta a los estudiantes, se usa menti.com. Pero bueno, eso era para que ustedes por lo menos supieran sobre esta si no lo conocían. El otro día en un chat de mi escuela, yo les compartí la invitación a esta actividad y alguien de una vez me preguntó, ¿y qué es aula invertida? Y entonces yo lo primero que le mandé fue a modo como de broma, fue, le invito al jueves a la actividad, así se saldrá de dudas de qué se trata, pero lo que sí le dije es, pero eso sí, no es esto, ¿verdad? Porque yo creo que es un concepto que inmediatamente para algunas personas podría ya irse a algo que es totalmente ajeno a lo que queremos ver. Entonces, ¿qué es? Y vamos a verlo acá. Básicamente se trata de invertir el modelo de cómo hacemos nuestra clase. Normalmente en el modelo tradicional, como les muestro en esta diapositiva, el docente durante la clase tradicionalmente lo que ha hecho es instruir, pasar conocimiento, nuestra famosa clase magistral, y en buena teoría el estudiante, el alumno aprende. Después de la clase existe el momento en que el estudiante va a su casa o a su oficina o a su apartamento y procesa, en buena teoría, esa información que durante la clase aprendió y en algunos casos el profesor facilita a través de tareas para que trabaje. Ese es el modelo tradicional, el que conocemos, el que hemos aprendido, el que normalmente hacemos. El modelo del aula invertida lo que intenta hacer es invertir esos momentos de trabajo. Y para eso lo que hace es un trabajo previo antes de que el alumno llegue a la clase, donde los elementos o los conceptos que son más de orden memorístico o de un orden inferior cognitivo, los puede aprender antes de la clase a través de la lectura de un documento, de una noticia o de escuchar o ver un video. Luego, cuando llega el estudiante a la clase, ahí lo que hacemos es tratar de enfocarnos en esos aprendizajes de mayor nivel cognitivo a través del compartir, a través de discutir, a través de generar ejercicios que el estudiante junto con sus compañeros puedan avanzar y salir de dudas y mejorar su proceso de aprendizaje. Ahí el profesor, y eso lo voy a mencionar en la siguiente diapositiva, el profesor tiene un rol que varía mucho del rol que siempre tenemos. Entonces, en términos rápidos, de eso se trata el aula invertida y acá les voy a ir detallando un poco más. ¿Cuáles son los roles de nosotros como docentes? Bueno, normalmente en una clase magistral casi uno es, o una clase tradicional que muchos de nosotros estábamos acostumbrados a hacer clases magistrales, es un rol de persona oradora, ¿verdad? En donde la mayoría del tiempo, casi que como lo estamos haciendo ahora en este momento, yo lo que hago es hablar y hablar y hablar y me echo todo el cuento, como dicen, y el estudiante y uno como docente, lo que hace es escuchar en muy poco porcentaje.
Hay una parte no verbal que uno está viendo en los estudiantes, sus caras, qué reflejan, qué información nos pueden dar, pero la mayoría del tiempo ese rol es el rol de orador. También nosotros, y es que eso no es y o, sino que depende de los momentos, tenemos un rol de persona capacitadora en el que estamos ayudando. La tarea principal, como en el orador, la tarea principal es la de convergir un mensaje, de hacer una motivación, de transmitir un conocimiento. En el rol de capacitador es facilitar ese proceso de aprendizaje. Y ahí muchas veces ya se balancea esos momentos de cuánto hablamos versus cuánto estamos escuchando. Ahí es donde entra la parte explicativa y el estudiantado hace las preguntas y hay todo un proceso de ejercicio, de reflexión en ambos sentidos. Y entonces hay menos hablar y más escuchar. Pero también tenemos un rol de persona facilitadora. Y eso se nota mucho a veces cuando uno está haciendo un trabajo de extensión, que uno va a las comunidades y no necesariamente vamos a ir a echarnos un discurso o a capacitar específicamente en algo, pero tal vez es facilitar un taller. Y ese taller tiene ciertos objetivos y queremos lograrlos y básicamente los que hablan es la gente, los que hablan son las personas con las que estamos trabajando. Y entonces en el aula y en esa metodología de aula invertida estamos tratando de facilitar nuestro rol más hacia la persona capacitadora y a la persona facilitadora. Y menos ese rol de la persona oradora, que es una actividad que hacemos previa. De nuevo, principalmente la técnica preferida y recomendada es a través de videos. Y eso es algo que hace 6 meses para la mayoría era novedad y yo estoy seguro que hoy en día para casi todos es algo ya superado o por lo menos en proceso de superación. Entonces sí quería aclarar o enfatizar en ese aspecto. Bueno, antes hablaba de la taxonomía de dominio de aprendizajes. Esa es una taxonomía bastante vieja, de los años 50, que se elaboró a través de un grupo de académicos liderados por el profesor Bloom, donde lo que dice es, hay ciertos niveles a nivel inferior donde el aprendizaje no es tan significativo como si a través de otras actividades que se hacen en otros niveles. Entonces, hay actividades que si lo que yo voy es nada más, como les decíamos cuando nosotros aprendíamos algo de memoria, dígame las 7 provincias, entonces está en un nivel ahí de recordar, o cómo lo vamos a ir moviéndonos en esa pirámide hacia niveles de cognición superiores que en buena teoría son mejores para el aprendizaje o es el ideal. Esto no quiero, aquí hay expertos probablemente escuchando en pedagogía y en estas cosas. Yo, por ejemplo, conocí sobre esta pirámide, yo creo que no más allá de hace como 8 años. Entonces, en ese momento yo decía, pero ¿por qué no me enseñaron esto en algún momento antes para entender mejor todo este proceso de enseñanza? Pero algo que sí me topé en todos estos años que vengo ya trabajando más en la parte bimodal, porque aquí nada más quería hacer un paréntesis que yo tuve la gran suerte de cuando entré a la universidad, que ya hace como más de 10 años, justo me tocó dar clase bimodal en la licenciatura en Ingeniería Forestal. Y entonces de una vez empecé con lo que eran las tecnologías, el aula virtual en sus versiones anteriores y comencé y eso ha sido para mí un proceso ya que se ha ido consolidando y bueno, yo creo que muy agradecido más bien que en estos últimos meses, con toda esta situación, me ha permitido, no solo se me hizo más fácil, creo que algunas otras personas, sino además que, bueno, participé en algunos procesos de ayudarle a algunas otras personas, quizás como en este momento. Algo que quería nada más mencionar acá, y lo voy a poner en la siguiente slide, y yo sé que aquí hay muchas letras y mucha cosa, pero sí valdría la pena. Igual esto se los vamos a pasar va a estar ahí en un repositorio y ustedes van a poder accesar a esta presentación.
pero sí hay una revisión de esa taxonomía en la era digital. Y entonces hay palabras en cada uno de esos niveles, recordar, comprender, analizar, etcétera, hay palabras que sí sabíamos, verbos que sabíamos que nos podían ayudar en esas habilidades de pensamiento, y en cada una de ellas, lo que se muestra en azul ahí es cuáles son esas actividades o palabras claves en esta era digital, ¿verdad? Entonces, muchas veces estamos hasta escribir un Twitter, ¿verdad? Ahí ya se explica en cuál nivel puede ser escribir un Twitter para un estudiante, o participar en un blog, o crear una infografía, o crear un mapa conceptual, o desarrollar un blog, o inclusive desarrollar una aplicación. En fin, o sea, todos esos son diferentes niveles que en esta era digital son términos o palabras o actividades que creo que sería bueno que muchos de nosotros pudiéramos familiarizarnos para entender que sí, que hoy en día pues tenemos que pensar de esa forma, dadas las circunstancias. Bueno, en este curso que nosotros llevamos, nos decían, bueno, y para ustedes, ¿y cómo es su clase del derecho y cómo es su clase al revés? ¿Verdad? La clase invertida, o la clase al revés, o la clase de cabeza, o el flip classrooms, como se dice en inglés. Muchas veces la clase es esta, ¿verdad? La clase del derecho es la clase con presentaciones magistrales, normalmente extensas, trabajo en grupo donde todos se evalúan por igual, las pruebas de mayor valor se concentran en la teoría, es decir, en las PowerPoints y lecturas, o sea, el saber conceptual. Las herramientas son pocas veces usadas, o si son usadas después de la clase. Entonces esta idea del B-Learning o el Blended Learning o la bimodalidad, ¿verdad? Que más bien era en la clase la tenemos presencial y después algo hacen ustedes ahí utilizando la web. Los recursos son los mismos para todos los alumnos. Esos son como algunos elementos centrales de la clase al derecho. Y en la clase invertida, el aula invertida, tenemos presentaciones orales o magistrales mucho más cortas, y la mayoría de veces estamos usando videos, y por eso, y ahora voy a hablar sobre videos en particular, pero por eso son mucho más cortas. Valorar el trabajo individual, de la participación en grupos, y eso, yo creo que eso no debería ser específico del aula invertida, pero en el aula invertida se hace mucho énfasis. Valorar balanceadamente lo que son los procesos con respecto a los contenidos. Bueno, las herramientas, ya todos estamos muy llenos de eso en estos días, son importantes para comprender toda la temática, y facilitar los procesos diferenciadamente. Y en esto sí hay que trabajar bastante para que podamos facilitar a los estudiantes ese aprendizaje de acuerdo a sus necesidades. Tal vez para terminar aquí en esta parte introductoria sobre las aulas invertidas, ¿cuáles son algunos de los retos? Por lo menos de los que se conciben principalmente, es que se basa en la preparación y en la confianza. Y aquí con los estudiantes, hay que hacer el esfuerzo de prepararnos, de que ellos se preparen. Y yo creo que la crisis que tuvimos durante Semana Santa, yo creo que para la mayoría ya está superado, para la mayoría de personas y de docentes y de estudiantes, donde había muchas cosas que para todos eran novedosas, y ese miedo creaba cierta ansiedad. Sí hablamos en ese momento, porque me tocó dar una de esas presentaciones, hablamos de lo importante que es crear un ambiente de confianza, un ambiente de flexibilidad, de explicar a los estudiantes constantemente, ¿verdad? Que estamos probando, que estamos intentando, que es un proceso de mejora, que hay momentos en que todo se va a caer, se va a ir la luz, y para todo eso podemos ir preparándonos. Y yo creo que para muchos que estuvimos en ese proceso, en estas semanas anteriores, tenemos muchas lecciones aprendidas que ahora deberíamos inclusive desarrollar más claramente desde el programa. ¿Implica más trabajo? Claro que sí, no hay duda que implica más trabajo preparando cosas. Se incrementa el tiempo frente a la pantalla, y eso es un gran desafío. Requiere familiarizarse con el empleo de las TICs, y eso no hay en ese momento recetas, ¿verdad? Cada uno busca sus opciones, las que más puede ir aprendiendo. Es un proceso
es eso, es un proceso. Algunos vamos más rápido, algunos vamos más lentos, algunos con mucha empatía, algunos porque les toca, pero las tecnologías están ahí para poder explotarlas en ese sentido y que nos puedan ayudar. Y yo creo que en ese sentido, nada más mi mensaje es que si una herramienta no está para ayudarle, no hay por qué utilizarla, no hay por qué, porque todos la están usando, no quiere decir que yo tenga que usarla, en fin. Y bueno, la brecha digital, y eso es un desafío importante, ya lo hemos visto en zonas rurales, hay problemas, y bueno, en esto no quiero quedarme mucho. Voy a entrar ahora a lo que es el diseño del curso y la clase usando aulas invertidas y algunos de la experiencia que he podido desarrollar y algunas como tips que les puedo dar o puedo comentar en este momento. Con respecto al diseño del curso, está el programa del curso, la carta del estudiante, sin duda es algo que no previmos o nunca se había previsto y yo creo que ahora es algo que ya podemos para el futuro, para siempre, poder prever qué pasa si no podemos ir más a un aula presencial. Y eso ya debería en el programa de todos, obviamente este semestre ya sabemos que va a ser así, pero para el futuro eso tiene que quedarnos a todos como un aprendizaje. Y la carta del estudiante, pues tenemos ahora que ser creativos en meter información que nunca incluíamos ahí, de manera que el estudiante, porque no vamos a tener ese primer día de contacto con los estudiantes, entonces hay que ser muy explícito en muchas cosas para que ese programa realmente tenga sentido como un material de apoyo para el curso. Algo que tenemos que hacer es estructurar las clases y eso es algo que voy a hablar en las siguientes slides, diapositivas, sobre cómo podemos estructurar la clase. Y no quiere decir que toda la semana la clase tiene que estar estructurada de la misma forma, pero sí nosotros tenemos que al menos pensar en algún modelo, alguna forma de cómo esa clase se puede estructurar. Y sacarnos de la mente la forma en como lo hacíamos siempre y ver si hay alternativas o formas que nos pueden ayudar a hacerlo mejor. Desarrollo de materiales, hay que pensar en qué tipo de materiales, de acuerdo a los objetivos de cada clase, de acuerdo a los objetivos del curso. Y para esos materiales que necesitamos hacer, qué tipo de herramientas hay. Porque para hacer videos hay muchas herramientas y bueno, entonces, ¿cuáles son las que me convienen más? Y en eso hay mucho, lo que hay que hacer es conversar mucho con los colegas que están usando esos materiales y aprender entre todos para hacerlo mejor. Después, el diseño del curso tiene un importante elemento de comunicación. Yo le decía ahora sobre las expectativas que se tienen que crear para los estudiantes. Es muy importante ser muy explícito en eso. ¿Cuáles expectativas yo como docente tengo de ellos y cuáles ellos pueden tener de mí? ¿Cuándo se pueden comunicar conmigo? ¿Por qué medios? ¿Cuánto es el tiempo que podrían esperar? Ya el famoso ese es hora de trabajo o no es hora de trabajo, les contesto cualquier hora. Todas esas expectativas que el estudiante me mande un WhatsApp, si es que utilizo WhatsApp, y que él sepa que no le voy a contestar inmediatamente o que sí, o sea, que eso lo tengo claro. Es muy importante y yo, por ejemplo, el curso que voy a dar ese semestre que sigue, yo no sé quiénes van a ser mis estudiantes hasta que no se matriculen. Hay algunos cursos que sí, que usted sabe que en la carrera vienen los mismos estudiantes del año anterior, entonces a través de la oficina o colegas le pueden pasar los correos, pero sí es muy importante hacer un diagnóstico de estudiantes. Eso, bueno, yo lo he venido haciendo siempre y muchos de ustedes, yo sé que lo hacen para saber cuánto saben en términos del contenido del curso, pero también si tienen adecuaciones, bueno, yo por ejemplo, como vengo usando las aulas invertidas, yo necesitaba saber las opciones tecnológicas. De hecho, bueno, Marianela y compañeros saben que cuando se diseñó uno de los instrumentos para saber cuáles eran las necesidades de los estudiantes, inclusive partimos de un instrumento que yo había desarrollado en ese sentido, porque yo quería saber, bueno, ustedes tienen Facebook, tienen esto, tienen computadoras, tienen celulares, tienen internet, qué velocidad. Esas cosas para mí eran importantes ya desde antes de que pasara todo eso, porque mucho lo trabajaba en esta modalidad. Y bueno, el término de flexibilidad, yo creo que la carta del estudiante
siempre se vuelve como una vez que se aprueba, ya eso no se puede cambiar. Y yo creo, eso es algo que yo personalmente creo, que el sistema debe ser flexible en ese sentido. O sea, yo sé que hay momentos en que uno puede cambiar un examen, excepto que todos estén de acuerdo, pero vimos cómo en esta pandemia esas cosas no fueron tan así, ¿verdad? Hubo cierta flexibilidad y yo creo que en, pues sí, hay que tener cierta estructura y seguir ciertas reglas, pero también tiene que haber flexibilidad para que el profesor o la relación profesor-estudiante en 3 semanas en el curso, resulta que, que ahora podemos hacer otra cosa que ni tan siquiera hemos pensado, o otra herramienta que ahora está disponible y que hace unos meses no estaba disponible, etcétera. Entonces, no sé, tal vez aparezca una vacuna milagrosa en una semana o dos y tal vez para medio semestre ya pueda volver a las clases, pero resulta que no, porque ya teníamos todo un programa hecho en la virtualidad. Entonces, toda esa flexibilidad yo creo que siempre debería estar en el diseño del curso. Voy a entrar ahora rápidamente a lo que es el diseño de la clase y esto no es una receta, esto es simplemente una opción que quiero compartir con ustedes eh, en esta idea de aulas invertidas. Pues obviamente tenemos un curso y un tema y entonces ya viene la clase la del próximo jueves, entonces tenemos el objetivo de esa clase y después vamos a hacer algunas tareas a realizar antes de la clase sincrónica. Y esto asumiendo que van a tener clases sincrónicas, pero asumiendo que así será, entonces vamos a hacer algunas actividades. Por ejemplo, el estudiante va a ver un video o varios videos creados por el docente o un video que está creado ya por alguien más que está disponible en YouTube, o escuchar un audio o ver una presentación o leer, valga la redundancia, una lectura, un documento, etcétera. Responder algunas preguntas que aparecen en el video. Por ejemplo, a mí me gusta hacer los videos interactivos, entonces tengo algunas preguntas o que tienen que hacer alguna pregunta al profesor o crear un mapa conceptual de la lectura que hicieron. En fin, hay una serie de actividades antes de la clase que los estudiantes van a hacer. Después, durante la clase, ya en el momento sincrónico, aquí cada uno diseña como quiere, como les digo, no es una receta, pero entonces viene una introducción, una bienvenida por parte del profesor, una motivación al tema, a la mañana o a la tarde, verse, saludarse. Yo creo que ahora eso es algo que tiene que ser, bueno, yo creo que tiene que ser algo central en esta modalidad, donde podamos los estudiantes encender sus cámaras al menos un rato y comienza ese intercambio de ideas. Y ese intercambio de ideas a través de generar espacios, a través de debates en pequeños grupos o a través de discusiones, resolver un problema, hacer un ejercicio. Usted les puede poner una pregunta ahí, el estudiante va y lo hace ahí en una hoja de papel y le toma la foto y es, bueno, ahora sí vamos a presentar y su respuesta y quién quiere voluntariar. Y yo creo que una de las cosas que yo he escuchado en estas capacitaciones, en esta última semana, y se vuelve recurrente esa consulta es, ¿qué pasa si los estudiantes no prenden las cámaras? Y es que yo quiero ver a los estudiantes y es que yo siento como que les estoy hablando nada más a la computadora y hay mucha ansiedad, ¿verdad? De que ya no tengo esa comunicación no verbal y al rato los estudiantes ni están y es cierto, o sea, todo eso es una realidad y algunos de nosotros lo vimos en algunas semanas con algunos cursos. Aunque usted los obligue, hay estudiantes que le dicen, profe, es que mi cámara no sirve, y tal vez sí sirven, pero no quieren, ¿verdad?, enseñar nada. Y aquí yo lo que creo, y es como la reflexión que quiero hacer con esto, es que si nosotros hacemos actividades en donde hay interacción, es más probable que el estudiante prenda sus cámaras, donde lo dejamos de ser estudiantes pasivos y lo vemos estudiantes activos. El estudiante está presentando un mapa conceptual, o el estudiante está presentando una infografía, o el estudiante está presentando con otros una PowerPoint, o el estudiante le tomó la foto a su ecuación matemática y resolvió el ejercicio que le pusimos, o tenía que hacer un dibujo, en fin, lo que sea. Pero ese participar, ahora estamos en subgrupos, ¿verdad? Zoom permite eso, crear subgrupos, y entonces el profesor va por cada uno de sus grupos y ahí casi siempre yo entraba y siempre las cámaras estaban prendidas porque hay
interacción, hay participación activa. Y yo creo que si la clase sincrónica se vuelve otra vez, nada más, la clase magistral y el profesor ahí una hora, como de nuevo, como lo estamos haciendo en este momento, pues es más probable que, como lo hemos hecho casi todos nosotros en estas capacitaciones, ¿verdad? Apagar la cámara y oír, y oír, y oír, y oír. De por sí ni puedo hablar, ¿verdad? Hasta les apagaron a ustedes los micrófonos, entonces ni pueden hablar. Entonces escuchar, 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 y entonces, ¿para qué quiero tener la cámara prendida? O sea, no hay ninguna razón por la cual cero haya motivo para aprender. En fin, yo creo que es algo, por lo menos, para reflexionar. Hay muchas actividades que se pueden hacer ahí durante la clase. Y después de la clase, viene una reflexión que puede ser, por ejemplo, a través de un blog o un wiki. Eso quiere decir, después de la clase es durante los días posteriores a esa clase sincrónica. Y otra vez se pueden utilizar diferentes materiales. Después viene una evaluación que puede ser individual o puede ser grupal, depende si esa semana ustedes querían hacer una evaluación sumativa o a través de una rúbrica, por ejemplo, o si era solo formativa, entonces puede ser a través de otras opciones que existen. Aquí lo que voy a hacer es rápidamente es pasar por un ejemplo de eso que estaba mencionándoles. Entonces, por ejemplo, yo doy un curso que se llama Fundamento de Economía Ambiental. El tema en esta clase específica era Introducción a la Economía. Es estudiantes que nunca han recibido economía y el diagnóstico así me lo dice todos los años. Ellos prácticamente nunca han recibido nada de economía. Entonces, el objetivo es que al finalizar los estudiantes tengan capacidad de entender de qué se trata la economía como ciencia, cuáles son los principales sistemas económicos y los principios económicos, cómo pueden ayudar a incrementar el bienestar de las personas. Entonces, antes de la clase, ya yo les tengo algunos videos hechos. Yo uso la plataforma Edpuzzle, que es donde ellos pueden ir respondiendo ciertas preguntas en el video. Ahí también me permite ver cuánto el estudiante vio del video, etcétera. Y lo tengo centralizado en Moodle. O sea, el Moodle es el aula virtual que usa la plataforma Moodle. Y ahí todo está. Entonces el estudiante no es que anda por todo lado. Sí, yo uso muchas otras opciones, pero todo siempre ellos regresan al aula virtual, ahí es donde está todo. Bueno, mucho de lo que se hace, los videos todos se suben a YouTube, que tienen muchas ventajas. Ahí se le explica lo positivo y lo negativo de la economía en relación con la situación actual del mundo. Y hay un infográfico que yo me encontré en Pinterest y específicamente ellos lo estudian previo a la clase. Después, cuando viene la clase, y aquí estoy diciendo lo que hicimos siempre, bueno, por lo menos ya como 4 o 5 años, cuando podíamos ir a la universidad y teníamos las opciones. Pero ya de una vez estoy ajustando a lo que, porque esto es de las primeras 2 semanas, es decir, antes de la pandemia. Entonces, primero es la introducción del profesor, después una exploración del material facilitado a través de algunas preguntas, que ya sea que yo en el aula usaba mucho Kahoot, o ahora se puede usar tanto Kahoot como el mismo Zoom, que tiene la opción de hacerle consultas a los estudiantes, o como ustedes vieron ahora a través de Menti, por ejemplo. Realizar un debate en pequeños grupos donde algunos defiendan aspectos positivos y otros negativos sobre el aporte, en este caso, de la economía al bienestar mundial. Entonces, bueno, aquí se puede hacer intercambio entre pares sobre el video, facilitado por algunas preguntas, y algunos estudiantes representan a algunos ciudadanos, por ejemplo, como 2 extremos, de Corea del Norte y Hong Kong, que son 2 extremos en términos de libertad económica. Entonces, eso, claro, se puede hacer en Zoom. De hecho, lo hemos hecho en Zoom, no este específico, este ejemplo, pero sí podemos tener, y así como ustedes van levantando las manitas ahí usando Zoom, y de nuevo, hay otras plataformas que tal vez lo permiten de igual manera. Zoom es la que yo he estado utilizando y por eso tengo sesgo con mis ejemplos. Los estudiantes en el aula, no sé si ustedes se acuerdan, en el aula, el que habla más duro es el que en el debate va, pero aquí da chance de que el estudiante levante la mano y vamos ahí en cierto orden, y los estudiantes todos tienen chance de participar de ese proceso, que inclusive es una ventaja que tenemos ahora. Después hay una reflexión con consultas
comunes y explicar las tareas que durante la semana se van a dar. Es decir, ahora sí, casi que terminamos y viene la parte de anuncios y qué más vamos a hacer después. Después de la clase, podríamos hacer algo como de manera individual, el estudiantado hace una reflexión en un blog personal, utilizando, por ejemplo, el foro de aula virtual o Blogger o WordPress o algún sistema de blogs que el estudiante pueda utilizar, con base a unas preguntas que uno le puede facilitar. Y como les decía, viene una parte de evaluación, ya sea por una pequeña consulta, que de nuevo no tiene que ser todo sumativo, puede ser nada más como para usted saber si realmente agarraron el tema. Utilizando Google Forms, que es muy sencillo, que todos tenemos acceso, inclusive puede ser hasta por WhatsApp, y si usted tiene un grupo de WhatsApp y mira, tal pregunta y ver, no necesita que todos reaccionen, puede ser algunos y ustedes ahí darle seguimiento, pero por lo menos que usted quede con cierto digamos, sabor de qué tanto el material fue asimilado. Y si usted quisiera, que muchas veces lo hacemos, es utilizar una rúbrica para, por ejemplo, que yo mencioné que el estudiante hacía un blog individual, en aula virtual es muy sencillo a través de la opción de foro, hacer bueno, yo lo tengo ahí con una rúbrica, los estudiantes, sí, yo lo hago coevaluación, donde el profesor evalúa y los estudiantes, los compañeros también evalúan. Y entonces hay una rúbrica que dice, ¿verdad? 1, 2, 3, etcétera, de acuerdo a su participación. Entonces, esto es como un ejemplo de una clase en particular que pudiéramos hacer, pero lo que, la idea acá, de nuevo, no es una receta, sino ver que hay cierta estructura, ciertas actividades que hay que hacer antes, durante y después a través de esta metodología y utilizando las herramientas. Bueno, acá voy a contarles algunas experiencias con algunos ejemplos particulares y algunas herramientas específicas. Entonces, como que esto es muy, de nuevo, muy pragmático, a lo que yo he estado experimentando en estos años y ahora inclusive en estas últimas semanas. Como les mencioné antes, para mí es muy importante esto de las expectativas y eso yo creo que lo volví a poner acá porque me parece que es algo que no es solo de expectativas. Expectativas se pueden desarrollar de muchas formas. O sea, nosotros nos podemos sentar y pensar cuáles son mis expectativas de los estudiantes durante ese ciclo y las expectativas que los estudiantes pueden tener de mí durante ese ciclo. Hago un borrador, digámoslo así, lo presento a los estudiantes y conjuntamente podemos modificarlo. Yo creo que eso se trata. Por ejemplo, la expectativa es que yo quiero que tengan las cámaras encendidas siempre y podemos llegar a un acuerdo. O sea, no es un mandato necesariamente, entre todos podemos coincidir después de una discusión de que es ideal que estén las cámaras encendidas. O no, no siempre, bueno, en algunos momentos. Entonces, bueno, ahí es en eso podemos llegar a ciertos acuerdos. Y entonces hay ciertas expectativas que son diseñadas como normas para todo el ciclo y algunas que creo que podemos ir negociando clase a clase. Y en ese sentido, por ejemplo, si llega uno con una nueva herramienta y la comparte con los estudiantes, es muy interesante que los estudiantes estén claros en que es una nueva herramienta, que yo no soy experto en la herramienta, que la estoy probando, que vamos entre todos a ver cómo nos va y obviamente que no va a ser penalizado porque la herramienta no está funcionando de la manera que queremos y tal vez funcionó perfecto la primera vez, pero tal vez ya la segunda vez no fue tan perfecto y bueno, hay que probarla una tercera y ahí vamos probando. Pero esa comunicación clase a clase, mensajes, que los estudiantes siempre sepan que estamos en un proceso, que esto no es algo en lo que todos estamos expertos y además es algo en lo que evoluciona constantemente. Yo, por ejemplo, tengo esto se los pongo en la carta al estudiante, es una explicación que yo les doy de por qué la metodología o el modelo pedagógico de aulas invertidas tiene mucho sentido para mí, para ellos, y cómo yo creo que es más exitoso una clase. De hecho, este semestre, de la anécdota mía es que casi yo no tuve ni que modificar el programa, o sea, casi no tuve que hacer cambios de nada porque ya los estudiantes veníamos en este sistema en el que ellos veían videos antes de la clase y entonces ahora lo que yo tuve que comenzar fue a diseñar o a pensar
en todas esas actividades que hacíamos durante la clase, el uno a uno, el trabajo en grupos, el que yo pueda ir y conocerlos y hasta conocer el tipo de letra, poder eso, yo creo que era algo de lo que ahora hubo que hacer la adaptación en cómo repensar en esas actividades, que siguiera siendo interactivo, participativo, colaborativo entre los estudiantes a través de esta modalidad. Aquí nada más quería mencionarles cuál ha sido mi experiencia, y esto de nuevo no es algo de este ciclo, sino más bien de varios años con esto de los videos. Sin duda, al principio es complicado. Yo, hay veces para un video de esos que hice ahí, no sé, digámosle 15 minutos, y hay veces duraba 4 horas. Primero porque bien, las primeras veces que yo lo hice, de ahí, primero que me oía muy feo, que me trababa y yo no quería, la gente que es perfeccionista, entonces ahí donde uno se traba ya quiere borrarlo y entonces no, grabémoslo otra vez y las computadoras no son tan rápidas, depende de la velocidad con todo este asunto de editar videos y bueno, y todas las historias que yo creo que muchos de ustedes les acaba de pasar. Y entonces, sin duda, lo del asunto de los videos es todo un proceso de aprendizaje también que tenemos que todos ir trabajando. La recomendación número 1 es que sean muy cortos, o sea, entre más corto mejor. El otro día escuchamos que esta generación, los centennials, es una generación de poco tiempo de atención, entonces videos muy largos. Yo creo que yo soy centennial, aunque soy ya medio viejo, porque yo también, yo un video muy largo me pierdo rapidito, y entonces sí, hay que hacer ese esfuerzo. Algo interesante de los videos es cómo los estudiantes, ellos van al ritmo de ellos, y aquí es donde viene lo que es la personalización. Aunque uno no está haciendo un video personalizado para cada uno, sí es cierto que cuando uno pone un video disponible antes de la clase, el estudiante lo revisa a su propio ritmo. Y hay conceptos que no son tan fáciles, se devuelve una y otra vez las veces que quiera, y eso permite una clase personalizada. En el aula presencial eso era imposible. El profesor va a cierto ritmo, de vez en cuando para o pausa porque hay alguna pregunta, pero la mayoría de veces los estudiantes que necesitaban esa reexplicación o ese volver a entender algo, no había chance. Yo les he contado, Disculpe, Sergio, es que sí, nos están diciendo en el chat que en algunas zonas está lloviendo muy fuerte, entonces que si podrías hablar un poquito más duro, porque les está costando escuchar. de acuerdo. Bueno, voy a ver si acercándome aquí sí, ojalá que queden escuchando bien ahora. ¿Se escucha mejor en él ahí? Yo lo escucho parecido, tal vez se levanta un poquito la voz. Ok, vamos a ver si subiendo volumen también acá. Bueno, vamos a ver, por ahí voy a intentarlo. Eh, bueno, algo que yo notaba en mis clases presenciales era que los estudiantes, como nunca antes lo hacían, eran que llegaban con sus cuadernos llenos de notas, de comentarios, digamos, llenos de todo. Es el cuaderno, además, hay veces lleno ya el cuaderno. Y yo decía, pero ¿qué es esta cantidad de notas? O sea, para mí era buenísimo ver cómo le decían, porque me decía, profe, es que esta semana me quedó esta duda, entonces ya iba y me enseñaban y pasaban páginas y páginas y hasta los gráficos los tenían ahí, increíble, ¿verdad? ¿Y qué era? Es que ningún estudiante, y no solo ningún estudiante, yo creo que ningún profesor le llama la atención ir a ver un video otra vez. Y por más cortos que los estudiantes, imagínense en esta semana, vean la cantidad de videos que habían ahí. O sea, son todos cortitos, pero eso implica por lo menos, bueno, así sumado, ¿qué deben ser? Como una hora de video. Pero cuando ya hay que estudiar, eso posiblemente son 3 horas de video. Y si comienzan de tiempo, y si comienzan a tomar notas, posiblemente un poco más. Pero ningún estudiante va a querer al final o cuando viene una prueba, por ejemplo, un examen, ir a revisar de nuevo todo ese material, ir a ver todos esos videos. Entonces, hay todo un proceso de traslado de la información del video al cuaderno que ya de por sí mejora el aprendizaje. Ya solo eso hay una ganancia increíble. Eh, Otro detalle de los videos es que en la clase sincrónica
algunos pueden estar, algunos pueden estar, se va la luz, etcétera. En cambio, si uno hace esto de los videos, permite, no importa si el estudiante está o no en ese momento. Bueno, aquí esto es, de hecho, es una fotografía de justo antes de la pandemia, este ciclo, donde los estudiantes estaban haciendo a través de una lectura, un trabajo, bueno, y ustedes, yo sé que han tenido diferentes experiencias, pero la experiencia que quiero contar acá es que, por ejemplo, en las que tuvimos como 7 semanas de este ciclo, yo llevé el proyector a la clase 3 veces. Las primeras 3 semanas llevé el proyector y ni tan siquiera lo usé. Y de ahí en adelante ni tan siquiera lo seguía llevando. Y yo lo llevaba casi siempre era como un backup, porque tal vez algún estudiante me hacía una pregunta que estaba referida a algún video o alguna actividad, y entonces yo decía, bueno, así les proyecto a todos y sería mejor explicar. Y resulta que básicamente con esta metodología el trabajo es ahí con los estudiantes. Algunas veces yo los pongo en pares y después necesito pasarlos a grupos de 5 y después, y bueno, ahora que esto me recuerda a esa idea de los espacios áulicos que queremos modificar en la universidad, ¿verdad? Porque estas aulas, eh, esta era lindísima, es una aula grande y es una aula iluminada y podíamos movernos, pero me ha tocado en aulas donde son muy pequeñas, los pupitres son totalmente inamovibles y entonces eso dificulta mucho el trabajo. Pero mis clases básicamente nunca era, bueno, no, la clase magistral no era necesaria, ya lo habían visto en videos, y acá era mucho de eso, de ir y conocer a los estudiantes, de interactuar con ellos. Ahí uno conoce y se da cuenta su ritmo de aprendizaje, etcétera, etcétera. Permite actividades como estas, que bueno, ahí estamos trabajando con el tema de servicios ambientales y la eficiencia en fincas, y entonces son cosas que ya ahora hay que comenzar a pensar en qué otro tipo de actividades están disponibles en forma en línea. Y eso es algo que hemos conversado, cómo se hacen laboratorios, hay ya laboratorios para simular, no videos, sino ya donde el estudiante mismo mueve los botones de un aparato a otro y simula un experimento químico, etc. En esto trabajamos bastante ese ciclo, diferentes actividades. Yo no les puedo poner, ni lo voy a hacer, una infografía para todas las cosas, o sea hay que variarles. Los estudiantes, no solo porque es bueno, sino porque realmente una vez que se pasa por una herramienta, volver a la misma todo el tiempo, pues no causa mucha emoción y eso, pues, para mantener a estudiantes con pasión, hay que hacer esos cambios. Aquí lo que quería nada más mostrar rápidamente, eso obviamente eso es en grande, pero aquí para darles 2 ejemplos, es que para cada actividad hay una guía siempre, ¿verdad? No tiene que ser sumamente larga, pero ahí explica de qué se trata y explica, por ejemplo, la fecha de entrega, etcétera. O sea, todos los detalles que usted quiere, no es que es a la libre, y hay una rúbrica. Y eso, bueno, siempre es importante si usted va a hacer una evaluación sumativa. Por ejemplo, mapas conceptuales. Para mí era importante explicarle a los estudiantes para que no los confundan, por ejemplo, con mapas mentales, con otras cosas, o cuáles son los elementos centrales de los mapas conceptuales. Entonces, yo les hago una guía, ahí les explico, les doy un link donde tienen ejemplos. De hecho, les pongo un ejemplo acá mismo y también les pongo la rúbrica. Entonces, con eso, pues eso es un ejemplo de los que los estudiantes hicieron. Y algo que los estudiantes los hacen antes de la clase, durante la semana. Y en la clase fue muy bonito porque los estudiantes los presentan. Y entonces los estudiantes, recuerden lo de la pirámide de Bloom, cuando ya le toca al estudiante enseñar, o sea, el rol de nosotros como profesor, ¿verdad? Que nosotros sabemos que cada vez que preparamos una clase aprendemos un montón. Bueno, aquí es lo mismo, el estudiante no solo diseñó este mapa conceptual, sino que además ahora lo está presentando al resto. Y ese proceso, pues, ayuda mucho a su aprendizaje. Aquí quería mostrarles, esto es algo que innové, digámoslo así, este semestre. Me di cuenta a través justo de NIT, en la Vicerrectoría de Docencia. Me comentó un día sobre uno de los tantos cientos de actividades de formación que han habido en esos meses, ¿verdad? Y que más bien no sabemos ni cuál escoger.
pero una tenía que ver con esto, un profesor de la Universidad de Harvard que ha desarrollado ciertas herramientas y una se llamaba esta, Perusal. Perusal, sin la doble L, quiere decir una lectura concienzuda. Entonces es para un trabajo de lecturas, para hacerlas participativas, muy interesante, yo lo recomiendo. Yo tuve la experiencia, bueno, ahí ustedes pueden ver, con 3 lecturas distintas, fue las que pude practicar con los estudiantes de este ciclo. Es todo, como siempre, un proceso y hay que decirles a los estudiantes qué es eso, estamos aprendiendo, estamos innovando. Eh, la, la herramienta es de acceso gratuito. La única limitación que quizás después se pueda cambiar es que todo está en inglés, pero sí hay cosas que uno puede cambiar. Por ejemplo, ¿verdad? Todo eso uno se los escribe al estudiante, entonces todas las instrucciones están en español y todo, pero sí hay que tener al menos una sesión donde uno les explique a los estudiantes. Ya ellos van, muchos, ¿verdad? Saben más inglés que nosotros, pero sí es una, digamos, es la única limitación que yo le encuentro. ¿De qué se trata? Se trata de una herramienta donde uno crea un curso y en ese curso uno puede ir cargando lecturas y las lecturas uno les pone ahí entre muchas cosas, llame las fechas en que los estudiantes pueden participar, hacerle la lectura concienzuda que llamamos, y donde uno puede hacer una programación de cómo uno va a evaluar. Entonces, él tiene un sistema de algoritmos donde evalúa, por ejemplo, cuántas participaciones el estudiante hizo en la lectura. Y con participaciones me refiero a comentarios o a respuestas a preguntas o a hacer preguntas. Y eso se lo voy a mostrar en un momento. Los estudiantes además son calificados en cuánto tiempo estuvieron en la lectura, por cuántas páginas dedicaron tiempo. O sea, si solo estuvieron en una página y hicieron todos sus comentarios en una página, el sistema no les califica tan bien porque hace falta o estaba limitado en que se desbalanceó, ¿verdad? No participó en todas las páginas de la lectura. Y así hay otra serie de criterios que uno como docente puede modificar y darle más peso a unas cosas que otras. Algo interesante, tal vez para mencionar, es que le da a uno ciertas analíticas, o sea, ciertos gráficos para uno ver, que ya se los voy a mostrar también un poquito. También le da a uno las calificaciones de los estudiantes, le da las calificaciones por cada lectura y uno las puede bajar en Excel. Uno le puede, eso yo no lo he hecho mucho, no lo hice la verdad, pero uno puede crear chats y puede crear grupos. Y esta, por ejemplo, yo la dividí en 2 grupos distintos al todo el estudiantado. Unos leyeron esa lectura, otros esta. Entonces eran grupos más pequeños de discusión. Uno puede dividirlo en cuantos grupos uno quiera. Si uno no quiere que sea toda la clase haciendo, digamos, puede ser, por ejemplo, esta lectura 3 y uno lo divide en 5 grupos distintos y entonces en esos grupos más reducidos los estudiantes hacen comentarios. Aquí pueden ver un ejemplo de qué se trata. Entonces, el estudiante se señala una parte de la lectura y hace un comentario, hace una pregunta. Esa persona hizo un comentario y ya alguien le hizo una réplica, uno le pone el arroba y una vez le contesta a esa persona. Esto, por cierto, cuando usted ha sido mencionado así, le llega un mensaje a su correo. Entonces, como que el estudiante durante la semana se mantiene activo, o esa es la idea, mantenerlo activo. Si uno ve que no hay mucha participación en cierto día, entonces uno puede provocarlos con alguna pregunta. Esto acá, por ejemplo, es que alguien estuvo muy de acuerdo con este comentario. Entonces, todo eso como que va añadiendo puntos a la calificación. Entonces, usted ve todas las páginas llenas de comentarios y comentarios y comentarios. Obviamente, en la primera lectura, por ejemplo, yo tuve la experiencia de que muchos de los comentarios fueron al principio y después al final. Entonces, pues esas son cosas que hay que trabajar para que se balancee más durante la semana. Esta, por ejemplo, creo que es la lectura última. Aquí dice un poco de esas estadísticas que le dan a uno. Cuántos comentarios hubieron, cuántas preguntas. Bueno, aquí quedaron 2 preguntas sin contestar. Cuánto en promedio, 2 horas 20 minutos, leyeron esa lectura a los estudiantes o estuvieron activos en eso. Hay otras información que le da a uno el sistema sobre a qué horas son las donde más participaciones hay. Entonces es interesante, la verdad que a mí me pareció bastante interesante
digamos, la experiencia, y es una forma de cómo hacer una lectura y hacerla participativa, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando de hacer previo a la clase presencial en este modelo de aula invertida. Acá nada más quería mencionar, ¿verdad? Que muchas veces nos preocupamos por todas las clases, las evaluaciones sumativas. O sea, tengo que hacer algo porque hay que evaluarlo, o porque hay que evaluar algo, entonces es que se hacen. Y yo creo que aquí muchas veces podemos ser muy flexibles y muy espontáneos y decirle al estudiante, mira, en este momento y usted ve que no arrancan, que hace falta algo, ¿verdad? Entonces, yo lo veo con las clases de mi hija que tiene 4 años y el kinder, ¿verdad? Y la maestra dice, vayan y me traen algo de color rojo, y salen todos los chiquillos ahí a buscar algo en la casa de color rojo. Eso es igual, o sea, ¿por qué no decirles, mira, en este momento piensen en el concepto tal, ¿verdad? Que usted está tratando de hacer y hágame una metáfora visual, ¿verdad? No tiene por qué hacerla, ¿verdad? Porque esto es un diseñador gráfico, pero algo que usted pueda hacer a mano o que podamos usar y usted le toma la foto y lo comparte en un momento para que nosotros veamos, lo pueden hacer en el cuaderno, en fin, o sea, hay ciertas actividades que pueden ser más espontáneas y que ayuden en esa interacción que estamos tratando de buscar también en ese momento sincrónico. Perdón, aquí otra vez quedó esto de Perusal, pero ahí pueden ver página por página cómo cuánto los estudiantes participaron y cuántas personas estuvieron ahí activas. Acá nada más quería mencionar que el aula virtual en la opción de cuestionario, que se usa mucho para lo que son los exámenes, muchas veces, yo creo que es algo de lo que ahora hubo mucha ansiedad al final del semestre, ¿cómo evalúo? Y ciertamente hay diferentes herramientas y algunas que algunos ya están más familiarizados y que yo recomiendo seguir usando si ya estamos familiarizados. Pero, por ejemplo, en este tipo de preguntas en que uno, ¿verdad? A mí me tocaba hacer preguntas más de hacer ejercicios y a través de un caso, por ejemplo, y es muy sencillo, o sea, yo hacía el planteamiento igual como lo hacía siempre, y aquí ponía diferentes preguntas para diferentes estudiantes, o sea, tenían aleatoriamente seleccionadas diferentes. El estudiante, yo le decía, hágalo en una hoja de papel, póngale el nombre, tome una foto y lo envía. Y en el sistema, justo esta es una fotografía, digamos, un pantallazo, porque usted está viendo la pregunta cuando está calificando, ve la respuesta en una pantalla emergente, rápidamente yo puedo ver acá qué hicieron y cómo lo hicieron y rápidamente ponerle la calificación acá abajo y un comentario. Entonces, yo siento que por lo menos a nivel de evaluación existen herramientas que son bastante sencillas o que no deberían de, vamos a ver, como que deberíamos continuar experimentando y es una opción. Aquí voy a terminar, ya se nos fue el tiempo, pero son nada más decirles como mis 3 herramientas de uso diario, digámoslo así. El aula virtual, ya les comenté, no voy a entrar en detalles por el interés del tiempo. Esta es una opción, una aplicación que se usa en la computadora para grabar videos. Entonces yo puedo grabar videos de la pantalla, puedo grabar videos mixtos donde sale la pantalla y también mi cara, o solo mi cara, en fin, ahí uno puede hacerlas en diferentes resoluciones. De hecho, no solo sirve para grabar videos, también para hacer otro tipo digamos, de diseños. No es gratis, pero es muy barato. Digamos, hay una opción para educación que vale $29 y da dos licencias. Es decir, que entre 2 de ustedes se ponen de acuerdo y les saldrían $15. Y no es una suscripción mensual o anual, no. Usted paga eso y la tiene ya de por vida. Entonces, en realidad yo siento que es bastante cómoda para la funcionalidad y la necesidad que estamos teniendo nosotros en estos días de grabar videos. Además de esa, uso Edpuzzle, que antes les comenté, que esta es donde yo cargo los videos y les puedo hacer preguntas. Al minuto 5 del video hay una serie de preguntas muy sencillas. Eso me ayuda a saber que el estudiante realmente vio el video y que está participando, etc. Entonces, alguna vez si uno nada más les manda un video en YouTube, el estudiante ve si lo ve o no lo ve. Que por cierto, eso es algo de las aulas invertidas que es interesante, porque cuando llega a la clase, si no ha visto
la materia, si no ha visto esos videos previos, es un estudiante que más bien hasta se siente avergonzado de que no puede participar, porque toda la clase tiene que ver con ese material que ya que se les ha enviado previamente. Acá les estoy compartiendo este link, es un link donde yo explico cómo funciona, es de paso, es un video tutorial que ustedes pueden entrar y es cortito, pero explica si alguno de ustedes tuviera interés en cómo utilizar esta herramienta. Y aquí nada más quería mencionarles, bueno, esto, la Vicerrectoría de Docencia, montones de veces ha compartido este link, pero este link es donde está montones de herramientas, algunos de nuestros tutoriales que han hecho muchos de ustedes también, y otros documentos. Marianela pues puede ahondar más en eso. Y esta me gustó mucho, esta página, si ustedes quieren nada más ponen esa palabra en Google y es bien bonita. Es un centro de recursos, está pensado no tanto para el nivel universitario, pero sí ustedes pueden o podemos todos aprender muchísimo. Hay no solo herramientas, sino hay de forma breve comentarios o explicaciones de metodologías, bueno, a nivel pedagógico es un recurso que yo he encontrado muy valioso. Entonces, pues quería dejárselos ahí también para que ustedes los puedan consultar. Muy bien, le paso entonces el micrófono a Marianela. Muchas gracias. Bueno, Sergio, tenemos bastantes preguntas, entonces vamos a ir leyendo algunas de las preguntas, ahí pues con confianza las que podamos aclarar, ¿verdad? Igual, si alguno de los compañeros de la vicerrectoría que nos está acompañando siente que puede aportar en algo que Sergio pues se le dificulte, igual lo podemos hacer. Una de las preguntas es, ¿el método aula invertida es inductivo o deductivo? Yo eso no sé, así que ustedes sabrán. Ustedes los expertos en pedagogía sabrán. Bueno, no sé si alguno de los compañeros quiere participar, pero voy a seguir leyendo las preguntas y si no, ahorita hacemos abrimos esa intervención. ¿Cómo aplica esto a los cursos de laboratorio y cursos prácticos de campo? Hay carreras en que la virtualidad no aplica. Sí, sí, sí. No, en realidad, ciertamente, eso lo hemos hablado en muchos espacios, inclusive en mi carrera, que ingeniería forestal e ingeniería en gestión ambiental, donde yo participo, tenemos muchos laboratorios de química, etcétera, y muchas giras del campo en los bosques. Y ciertamente, la metodología no estuvo pensada, o el modelo no estuvo pensado en que no íbamos a tener esa parte presencial. Sí estaba pensado en que hay un momento antes, pero hay un momento en la clase y hay un momento en la práctica. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el modelo no es perfecto. O sea, hay un momento en que hay que tratar de ver qué se puede hacer presencial. Ahora, en estas circunstancias que tenemos, donde no hay una opción de una clase presencial en el aula, entonces tenemos que ser muy creativos todos y yo creo que en diferentes foros eso se ha comentado de cómo yo, por ejemplo, ahora mencionaba, hay laboratorios virtuales que no son, como decía yo, un video donde el estudiante ve, no, el estudiante, él ahí toca todos los instrumentos, las perillas, carga la cantidad de cierto material. De hecho, Costa Rica hay una cierta de la UNED, de la UCR, hay laboratorios, creo que la UNA también, que son parte de una red internacional donde hay un aula ahí, todo robotizado, en donde de un pronto a otro todo comienza a moverse. ¿Y qué es? Que alguien remotamente está haciendo un experimento. El otro día hablamos también para una gira a un bosque. Bueno, no hay opción. No hay opción de una gira. No, simplemente en este momento no se puede. Porque el transporte no lo da, porque los estudiantes están en todo el país en este momento regados, digámoslo así, y entonces tenemos que ajustarlo. Entonces, aquí lo que quiero tal vez es explicar que efectivamente no es la pomada canaria, no estuvo pensada para que fuera solo virtual, pero sí en esta virtualidad remota, en el modelo virtual, sí hay muchas cosas de este modelo que podemos utilizar.
particularmente para hacer la clase sincrónica mucho más participativa, interactiva, y que no se vuelva nada más la clase magistral de siempre, donde el estudiante de nuevo ahí se duerme de la hora o 2 horas que el profesor quiera participar. La otra pregunta es, ¿qué herramienta tecnológica ha utilizado para hacer el diagnóstico del estudiante? Es un documento en Google Forms o el formulario de Google, que también con mucho gusto lo podemos compartir. De hecho, como le mencioné, uno de los que se hizo a nivel de la institución, con Marianela estuvimos trabajando y otros compañeros. Por ahí está el link también que podríamos compartir, pero sí, utilizando Google Forms, o formularios de Google, es muy bonito para hacer cuestionarios, muy versátil, ¿verdad? Para hacer cuestionarios. De hecho, la opción inclusive de hacer exámenes ahí también es muy versátil. O sea, no es como aula virtual, que en aula virtual, con la opción de cuestionario, uno a previo, cuando diseña todo, cuando programa todo el cuestionario, uno inclusive le dice, bueno, si responde esta pregunta, tiene tantos puntos, perdón, esa respuesta tiene tantos puntos, si responde de esta manera, es tantos puntos, a uno lo programa todo desde antes, entonces al final es muy poco lo que hay que calificar después. Pero Google Forms sí tiene, usted puede hacerle la pregunta y hay una opción ahí donde dice cuánto vale esa pregunta y después usted las califica rapidísimo. Por ejemplo, o sea, digámosle, si uno se quiere salir del esquema de hacer preguntas nada más de selección única, por ejemplo, puede ser una pregunta donde usted les escribe como cierto caso y les agrega un video de YouTube ahí mismo. Y el estudiante reflexiona sobre ese video y después usted le hace una pregunta que más bien es como de respuesta corta o de respuesta larga, y usted mismo ahí ve la respuesta y puede calificar. Entonces, el formulario de Google también tiene esa opción que es muy versátil, y por ejemplo, para una prueba uno puede hacer 2 o 3 casos y ahí uno puede duplicar o triplicar o cuatriplicar el formulario para cambiarle, por ejemplo, el video y hacer otro tipo de video para variarle a los exámenes, a los estudiantes, ¿verdad? Que no todos estén recibiendo la misma prueba. Sí, además ahí pues también les podemos mencionar que, bueno, las herramientas que Sergio está mencionando, el Google Forms, también desde Office están los formularios de Office que funcionan muy similar, y les recomendamos entonces que puedan revisar la grabación de un video que hicimos de un seminario como este, en el que vimos herramientas de evaluación. En el canal de YouTube de la Vicerrectoría de Docencia están todos los videos de los seminarios que hemos ido impartiendo, por si lo quieren revisar. Perdón, vamos a ver cuáles otras preguntas tenemos por acá. ¿Cómo hacer evaluación si ellos tienen el material? Lo único que hacen es copy-paste, es decir, ellos no usan sus palabras. Muy buena pregunta. Y sí, eso, hay de parte hay dos, con las evaluaciones hay dos cuestionamientos principales. Uno es el del copy-paste o el copiar, y otro es el de, eh, bueno, digamos, primero hablemos de entonces de copiar. Eh, Cuando hablamos de la pirámide de Bloom, ¿verdad? Decíamos que sí, si es un asunto de memorizar, entonces ya saben, mira, sí, yo sé que eso lo vimos, es copio aquí, pego allá y es un asunto de memorizar. Pero si lo que queremos es que con la información que tienen, llevarlos a un nivel donde es que lo que hay que hacer es aplicar o lo que hay que hacer es crear, yo creo que la evaluación podría funcionar para evitar ese copy-paste, que es un asunto nada más de memorizar, ir a esos otros niveles en la pirámide de Bloom, el nivel cognitivo que queremos de ellos. Entonces, no le vamos a hacer una pregunta, o sea, como digo yo, algunos casos, por ejemplo, puede ser un caso donde tienen que aplicar y traer conceptos de muchos momentos del curso, y quizás ya inclusive un asunto matemático, hacer cálculos y hacer esas conexiones y dar una respuesta, digámosle, más de desarrollo. Si un estudiante, por ejemplo, lo que hace en un examen o inclusive en un blog,
es nada más ir y leer de otros lugares. Eso nos pasaba a nosotros hace muchos años, yo creo que ahora pues menos, cuando uno hacía referencias en un artículo, por ejemplo, referencias bibliográficas, y lo que hacía uno era copiaba y decía citado por, ¿verdad? Porque no era ni tan siquiera mi nivel de análisis de los documentos, sino que era nada más, todo es citado por alguien más ¿verdad? Eso creo que es lo que queremos tratar de superar, y no por las aulas invertidas, sino por la virtualidad. Yo creo que eso tenemos que tratar de superarlo por el mejoramiento de la educación y este modelo de enseñanza-aprendizaje que por muchos años ha sido ese, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, aquí estábamos averiguando el tema de el que si era inductiva o deductiva. Es inductiva porque busca la adquisición activa del conocimiento y el aprendizaje autónomo. Otra pregunta que tenemos, son varias preguntas en realidad. ¿Cómo se complementa con la clase que no es de presencialidad remota con la clase invertida? No podemos ignorar que tenemos muchos estudiantes que tienen serios conflictos de conexión. ¿Qué tiempo máximo considera para una clase invertida? Muy bien, sí, tal vez aclarar que la clase invertida no es la parte presencial, ¿verdad? O la sincrónica. La clase invertida es todo el sistema, el modelo, ¿verdad? Que incluye el antes, el durante y el después. O sea, ese es el modelo del aula invertida. Entonces, la parte presencial o la parte sincrónica, yo creo, y eso es algo muy personal, que debe de durar tan necesario como el tema lo permita o el tema lo requiera. Obviamente, respetando los límites que uno tiene con los estudiantes para el curso. Esto me hace reflexionar sobre esa idea de que yo personalmente creo que no debería ser mucho. O sea, yo creo que, recuerda que hablamos de niveles de atención. Entonces, la clase presencial o la clase remota sincrónica no es una actividad, sino es una serie de actividades que hay que ir pausándolas, y eso va cambiando los ritmos y hace que el estudiante, digamos, no esté ahí pasivo. Entonces hay que empezar con, de nuevo, una discusión, un debate, un trabajito en grupos, que se puede hacer de nuevo con Zoom, que lo hice bastante. En fin, o sea, ese momento sincrónico no es un momento sincrónico, es ir segmentándolo. Y por lo menos cada hora hacer un break completo, ¿verdad? En 10 minutos o 15 minutos en que podamos ir al baño, podamos estirarnos, podamos tomar cafecitos si es una clase mañana, en fin, todo lo que quisiéramos hacer, porque, y eso puede estar en esas expectativas, ¿verdad? Entonces el estudiante sabe que no es que tiene que salir corriendo y volver porque la clase sigue, sino que no, vamos a tener esos momentos de pausa eh, para poder, que hace que la clase se disfrute. Entonces está más resumiendo en función de los objetivos del curso. Bueno, la pregunta que sigue está bastante relacionada y creo que se respondió un poco, pero dice, ¿cómo manejan las horas que los estudiantes le deben dedicar al curso? O sea, previo y las horas contacto. Sí, muy bien. Sí, vieras qué interesante. Yo, bueno, esta experiencia estos últimos años con las aulas invertidas es en ese convencimiento y en esa motivación que hay que hacer a los estudiantes. Yo les hacía ver, mira, la carta del estudiante dice que hay de trabajo independiente 6 horas o 9 horas. Y eso, claro, ellos nunca han estado acostumbrados, ¿verdad? Siempre el trabajo independiente era tal vez, y esto varía en los cursos, pero tal vez 1 hora de un trabajo o 2 horas, o como decimos o decíamos nosotros, palmarla una noche antes del trabajo final o palmarla la noche antes del examen. Y eso era básicamente el trabajo, el tiempo que uno le dedicaba fuera de la clase. Pero entonces ahora sí, hacerle ver al estudiante que no, o sea, hay tantas horas semanales y está ahí en el programa,
que entonces deberían dedicarle al curso. Ahora, esto implica asegurar o tomar en cuenta que los estudiantes no llevan solo nuestro curso, ¿verdad? Sí, ya llevan muchos otros cursos y eso es de alguna forma, algunas veces lamentable que los profesores que son muy estrictos en algunas cosas, los estudiantes entonces son los que le dedican más tiempo a ese curso, dejando los otros cursos de lado. Entonces ahí también es un asunto de nosotros tener cierta gentileza como docentes, de darnos cuenta de que todos los cursos de alguna forma merecen la misma atención del estudiante, merecen el mismo tiempo y son todos conocimientos que en el plan de estudios todos son necesarios, o sea, a ese acuerdo se ha llegado. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva sería importante, digámosle, que exista ese balance muy concienzudo de parte de nosotros de cuánto tiempo le estamos pidiendo fuera, considerando que todos esos otros cursos están llevando. La siguiente pregunta es si Perusal es gratuito. Sí, correcto. Okay. Una bastante relacionada a las anteriores. Voy a hacer las dos que quedan. Una es, en clase sincrónica, ¿cuánto porcentaje dedica usted a la asistencia? Y la otra, ¿con cuánta anticipación envía el material a los estudiantes? ¿Tiene un estimado de horas que requiere dedicar antes de llegar a la clase sincrónica? ¿Me puede repetir la primera, Marianela? ¿Qué porcentaje le dedica usted a la asistencia? Entiendo que en la evaluación. En la evaluación, ok, ok. Y la otra vez, porque ya me desconcentraron aquí. ¿Con cuánta anticipación envía el material a los estudiantes? Ok. Sí, participación normalmente es, bueno, en este curso particular es 20% y había un 20%, perdón, de ese 20 había un 10% que era durante la clase, que incluía el hecho de estar siempre a tiempo y todas esas cosas que a veces uno de alguna forma no son tan, son más de percepción, pero que estuviera, que participara, que en los trabajos en grupo se viera que, ¿verdad?, está ahí haciendo todos esos detalles que uno toma en cuenta de alguien activo en la clase. Y hay otro porcentaje, en la otra mitad, el 10%, es sobre todos estos videos que yo uso esa aplicación de paso. Entonces la aplicación me va dando notas y entonces al final yo hago los promedios de todas esas notas y para el otro 10%. Entonces así es como lo he estado manejando. Y con respecto a cuánto antes, digámosle, si mi clase es hoy jueves, entonces lo que les digo a los estudiantes es para mañana, y casi siempre les digo para mañana, ya en la noche, ya están disponibles todos los videos. Entonces, eso pues obviamente hay que tener pues, cierta flexibilidad de parte de nosotros también. Digamos, yo tengo ya varios años y hay videos que, por ejemplo, he necesitado hacer de nuevo porque quiero mejorar la calidad, porque yo sé que ese video quedó muy largo, o la verdad no me gustó cómo quedó, la temática, hay cosas nuevas. Entonces, pues sí, necesito dedicarle el otro día en la mañana, por ejemplo, a grabar ese video. Y ustedes, bueno, ya han experimentado, a veces grabar un video es toda una mañana, ¿verdad? Inclusive hay veces hasta más. Pero sí, normalmente tienen casi toda la semana previo a la clase para poder revisarlos. Bueno, hemos agotado las preguntas. Le damos las gracias a Sergio por habernos acompañado hoy, por todo el conocimiento que nos ha compartido. Agradecemos a los participantes. Le damos de nuevo un saludo a los compañeros tutores que nos acompañaron. Y pues decirles, porque hayan estado preguntando en el chat, todas las sesiones que hemos estado realizando desde la Vicerrectoría, las grabamos, las subimos al canal de YouTube de la Vicerrectoría de Docencia. Hay una lista de reproducción solo para seminarios, ahí los pueden buscar, ya tenemos bastantes. Y además los colocamos acá en este espacio que nos menciona Sergio, de sites de Google, autoaprendizaje TIC. Mañana por la mañana voy a estarlo actualizando con todos los seminarios que se dieron durante esta semana porque no hemos tenido el espacio, porque hemos estado bastante ocupados con los seminarios. Entonces,
esperemos que para el viernes a mediodía ya estén todos los seminarios actualizados. Y también ese espacio en el aula virtual, hay una réplica también, está en un curso en el aula virtual. En el banner principal del aula lo pueden encontrar y ahí ingresan. La información está duplicada en los dos sitios. Entonces los invito también para ahora que, bueno, ya viene el periodo de receso, si alguno va a trabajar en receso diseñando sus cursos, bueno, ya nos dieron la noticia que parece que vamos para una semana después, ¿verdad? Inician los cursos. Acaba de salir la Gaceta del CONSACA. Pero bueno, si van a trabajar en esos diseños de cursos, pueden apoyarse en todos los recursos que están ahí. Ahí no solo tenemos los seminarios, tenemos videos de aula virtual, de todas las herramientas que tenemos, Teams, Zoom, Meet, ideas de mediación pedagógica, hay un espacio. Entonces, los invito a que busquen ese espacio, el espacio de autoaprendizaje en herramientas tecnológicas y bueno, si tienen consultas igual las pueden escribir a ticdocencia@una.cr. Las estaremos contestando después del receso, pero con todo gusto les estamos atendiendo. De verdad, muchas gracias. Sabemos que hay participantes que han estado en todos los seminarios de la semana, entonces, de verdad, muchas gracias por confiar en nosotros. Y los invitamos la semana que ingresamos, a partir del 20, vamos a estar dando nuevos seminarios, vamos a tener uno de videos, muy importante también para complementar este de aula invertida, vamos a tener uno de videos el viernes de esa semana, probablemente a las 9 de la mañana, lo vamos a estar anunciando por correo electrónico y por redes sociales, y también de algunos que nos han pedido en las sesiones previas, probablemente de Teams, vamos a tener un seminario también, entonces ahí seguimos apoyándolos y estamos con ustedes. Que pasen una feliz noche y hasta luego.